el cambio climático o el calentamiento global es una realidad. O sea, lo demostró el último informe que hizo el IPCC en el 2007, compuesto por 3 documentos. Un documento de base científica, un documento de vulnerabilidad y adaptación, o sea, cómo nos va a impactar el cambio climático, y un documento de cómo podemos mitigar el cambio climático. Iniciaremos, definiendo qué es el tiempo. El tiempo incluye el paso de una tormenta eléctrica, de un huracán, de una tormenta de nieve, de una ola de calor. O sea, recuerden lo que pasó en el 2003, una ola de calor en Europa mató alrededor de 45,000 personas. O sea, que un aumento de la temperatura puede provocar un gran daño en la humanidad. El clima es el tiempo que suponemos hará en un mes, en un año, en una década. Para los estudios de cambio climático normalmente se usan 30 años de datos para hacer análisis y hacer proyecciones del clima a futuro. ¿Qué es el cambio global? O sea, son cambios que pueden provocar alteraciones en el clima. Y esos cambios de alteración en el clima pueden dañar la biodiversidad, pueden afectar a toda la humanidad, los sistemas ecológicos y alterar la capacidad de la Tierra incluso para sustentar la vida. Ahora, ¿a qué se deben? ¿Qué es el calentamiento global? Es una expresión que se utiliza para sintetizar todos los procesos en el cual se espera que el sistema climático, es decir, la atmósfera y los océanos, entre algunos de sus elementos, se incremente su temperatura, debido principalmente a los gases de efecto invernadero. El cambio climático, o sea, son cambios, un aumento en la temperatura del planeta, principalmente relacionado con la temperatura, precipitación y nubosidad. Principalmente hay cambios que son cambios naturales, o sea, variabilidad climática. Y últimamente, debido a los gases antropogénicos provocados por el hombre. Desde la formación de la Tierra, el clima siempre ha cambiado. Ha habido periodos de glaciaciones, ha habido periodos de calentamiento, o sea, eso siempre ha cambiado. Pero últimamente el hombre, desde la época preindustrial, se ha ido incrementando el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, y por ende ha aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera. No solamente de CO2, de otros gases que veremos más adelante. Ahora, las causas de los cambios de clima pueden ser causas externas, como es la variación de los parámetros orbitales del ciclo de Milankovitch, variaciones de la irradiación solar, o sea, el sol influye sobre el cambio del clima, los meteoritos, o sea, el polvo suspendido en el espacio influye sobre el clima porque la partícula suspendida desvían los rayos solares hacia el espacio de nuevo. Las causas internas, los volcanes provocan cambio en el clima. Cuando hay erupción volcánica, la ceniza volcánica cambia el clima, provoca enfriamiento, cambio en la concentración de gases de efecto invernadero, tanto de origen natural como de origen humano, y cambio en la superficie terrestre, desertificación, deforestación, cambio en el uso del suelo. El hombre, cuando hace un mal uso en el cambio de uso del suelo, que deforesta, quema, provoca un cambio en el clima. Nosotros recibimos anualmente alrededor de 340 watts por metro cuadrado de energía solar. Parte de esa energía es absorbida por la Tierra, pero parte es reflejada hacia el espacio. La recibimos, la vemos en forma de luz amarilla, que la podemos ver, pero se refleja en luz infrarroja, o sea, en rayos infrarrojos. Parte de esos rayos son retenidos por la capa atmosférica y parte se disipa al espacio de nuevo. El parámetro orbital también de la Tierra, hay momentos en que la Tierra está más cerca del Sol, por ende tenemos temperatura más elevada y cuando está más distante tenemos temperatura. Eso provoca también cambio en la temperatura del planeta. El efecto invernadero, todo he hablado del efecto invernadero. O sea, es un efecto natural que gracias a él la Tierra tiene una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero naturales? El oxígeno, el ozono,
el dióxido de carbono y el vapor de agua, que es el más abundante de los gases de efecto invernadero, el vapor de agua. Esto nos demuestra cómo se lleva a cabo el efecto invernadero. La luz amarilla penetra, la Tierra absorbe energía y refleja, absorbe parte del calor, lo mantiene. Gracias a eso tenemos la temperatura de 15 grados y parte reflejada al espacio en forma de rayo infrarrojo. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Que al hombre emitir mayor cantidad de gases de efecto invernadero, la Tierra está reteniendo mayor cantidad de gases y por ende se aumenta la temperatura. Un ejemplo de esto, tenemos el planeta Marte, tiene muy poco CO2 en su atmósfera. La temperatura llega a menos 50 grados centígrados. En el otro extremo tenemos el planeta Venus, que tiene un 96% de CO2 en su atmósfera. Su temperatura alcanza los 420 grados centígrados. ¿Es posible vivir ahí? No es posible que podamos vivir ahí. Sin embargo, el planeta Tierra, que en un tiempo tuvo mucho CO2 y que luego aparecieron los árboles, los animales, y fue bajando el CO2, hoy tenemos 0.3% de CO2 y nos permite vivir, o sea, hay vida en nuestro planeta. Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero de origen humano? Tenemos el dióxido de carbono, el metano, CH4, el óxido nitroso y los hidrofluorocarbonos, los HFC. Esos fueron gases inventados por el hombre, o sea, los HFC fueron inventados por el hombre, que gracias a eso se pudo crear la refrigeración, la nevera para mantener los alimentos por un periodo de tiempo mayor y tener más confort en la vida, ¿no? Tenemos los perfluoruros y el hexacloruro de azufre, el SF6, que es el aceite que usan los transformadores, que es un potente gas de efecto invernadero. Aquí tenemos los gases de efecto invernadero, su vida en la atmósfera, de dónde provienen y cuál es su poder de calentamiento. El CO2 es variable, se considera 1, proviene de la quema de combustibles fósiles, deforestación, producción de cemento. El metano dura de 9 a 12 años en la atmósfera, proviene de los arrozales, de combustibles fósiles, de los vertederos de basura, el olor que producen los vertederos de basura, el ganado, la decomposición del estiércol, y tiene un poder de calentamiento 21 veces mayor que el CO2. El óxido nitroso puede durar 120 años en la atmósfera. Proviene de la producción de fertilizante químico y tiene un poder de calentamiento 310 veces mayor que el CO2. Luego tenemos los CFS, que pueden durar 102 años, los PFC, que pueden durar 50.000 años, y el hexafluoruro de azufre puede durar alrededor de 3.200 años y tiene un poder de calentamiento 23.500 veces más. Eso para que ustedes vean. Eso nos indica a nosotros que aún dejemos de emitir, o sea, de no consumir petróleo, los gases permanecerán en la atmósfera y por lo tanto tendremos el efecto invernadero, o sea, el efecto del calentamiento global persistirá por un periodo de tiempo bastante largo. Esta es una muestra de cómo se miden las concentraciones de CO2 a nivel, esto es en el Mauna Loa, en Hawái, medido allá en el volcán, donde no hay carros, no hay nada, y mire cuáles son las concentraciones, cómo se han ido incrementando. Hoy andamos por 379 partes por millón. Y esto es a nivel global, la segunda gráfica de abajo, es a nivel global la concentración de CO2. Se dice que hay una relación entre la temperatura y la concentración de CO2. Como vemos acá, son muy parecidas las dos gráficas, casi se superponen. Y nos muestra que hoy estamos por 379 partes por millón. Se espera que lleguemos a las 500 partes por millón dentro de poco tiempo, de aquí a unos 50 años. Esta es la contribución de los países, o sea, del mundo al calentamiento global. Estados Unidos y Canadá aportan al 25%, Europa un 21%, los países asiáticos en vía de desarrollo un 19%, la Unión Soviética un 12%, América del Sur un 11%, África un 4% y los países de América Latina apenas un 3%.
Con relación a ese y el patrón de consumo, a esas emisiones, podemos ver que los países en vías de desarrollo representan al 76% del mundo, mientras que los países desarrollados representan al 24%. Pero miren qué consumen los países desarrollados. 60% de fertilizantes, 81% de papel, 86% de cobre y aluminio, 80% de hierro y acero, 85% de químicos y tienen el 92% de los autos a nivel global. En cuanto a energía, solamente Estados Unidos consume 280 gigajulios, Japón 110 y mire cuánto consume Bangladesh, apenas 1 gigajulio. O sea, eso, la diferencia de ingresos, ¿no? de los países. Como consecuencia del calentamiento global hubo una respuesta internacional a través de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Eso fue en el 92, la mayoría de ustedes recuerdan cuando sucedió. Fue firmada por 154 países y tiene por objetivo estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida la interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático. Eso no lo hemos logrado. Se había fijado una fecha, año 1990, como año meta, y ahora en el 2008-2012 reducir el 5% de las emisiones globales, pero eso todavía no se ha logrado. Lo que se ha logrado es ahora en la convención de Bali, lograr un acuerdo de negociación hasta el 2009 para a partir de ahí entonces fijar la cantidad de que van a reducir los países desarrollados. Esta es la estructura de la conferencia de la parte. Hoy comenzaron la reunión de estos grupos que están abajo, SBI y SASTA, o sea, los grupos subsidiarios tecnológicos y científicos y los de implementación. Hoy están reunidos en Bonn. El protocolo de Kioto, todos han oído hablar del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto obligó a los países a firmar, o sea, que iban a reducir un 5% de sus emisiones con relación a 1990. El protocolo se puso en ejecución y en vigencia cuando lo firmó Rusia en el 2004 y entró en vigencia en el 2005. O sea, el protocolo ya está en vigencia. Hoy se está negociando ese protocolo. Ese protocolo tiene 3 mecanismos. El mecanismo más importante es el que ustedes ven acá en rojo. Mecanismo de desarrollo limpio, que en el país se está implementando. O sea, esto permite que los países en vía de desarrollo puedan entrar en negociaciones de lo que se llaman los certificados de reducción de emisiones. Yo desarrollo un proyecto acá donde reduzco, por ejemplo, un proyecto de eficiencia energética y reduzco 2.000 toneladas de CO2. Ese CO2 yo lo puedo vender en el mercado internacional y a cambio de ello recibir recursos económicos para desarrollar en el país proyectos de desarrollo sustentable. ¿Se entiende eso? O sea, ese mecanismo es importante. República Dominicana tiene un proyecto aprobado dentro de ese mecanismo que es de energía eólica que se va a implementar, se llama el Guanillo, y se va a implementar en Montecristi de 64.5 megawatts de energía eólica. Hay varios proyectos que están en vía de aprobación. Hay uno de 100 megawatts que se va a implementar en Pedernales probablemente. O sea, estamos montados, el país está involucrado en lo que es el cambio climático. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Los países anexo 1, que son los países desarrollados, van a reducir emisiones a través de nosotros, que somos los países en vía de desarrollo. Pero ellos van a seguir emitiendo allá, ¿eh? Ese es el juego, ¿no? ¿Se entiende? Ese pequeño juego. Ellos van a seguir emitiendo en sus países. La van a reducir a costa de nuestros países, los países en vía de desarrollo. Eso de que para reducir los costos de esas reducciones. La Unión Europea está planteando reducir un 20% de aquí al 2020. Japón quiere que sea un 50% de aquí al 2050. O sea, por interés económico todo. Estas son las emisiones de República Dominicana, 1990, 1994, 98, 2000. Nosotros andamos por 18.416 gigagramos de CO2. ¿Qué nos indica esto? ¿Por qué se ha aumentado? Ha aumentado la población, ha aumentado el parque vehicular, ha aumentado la generación eléctrica, por ende estamos emitiendo más nosotros también como país.
Estas son nuestras emisiones per cápita. 98-2000, nosotros emitimos alrededor de 2.19 toneladas por habitante. Pero miren esta gráfica, con relación, esas son las emisiones por habitante de los distintos países del mundo. O sea, Estados Unidos y Australia llevan la delantera con Canadá, Arabia Saudita y así sucesivamente. India y China todavía, pero muy pronto China puede superar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China es un país que se está industrializando. Cada año instala grandes plantas de carbón y por ende se está convirtiendo en un gran emisor de CO2. Y va a ser un gran contribuidor al calentamiento global. Por eso en Bali se obligó a que entraran todos los países, pero era con el objetivo de que entrara China e India. O sea, los países en vía de desarrollo entraron a la negociación y están incluidos entre esas negociaciones, pero con el objetivo de que entrara China e India. Los impactos del cambio climático. O sea, el cambio climático nos va a impactar. O sea, tendremos huracanes más severos, ya lo tenemos. O sea, en los últimos años, antes eran categoría 3, ahora son categoría 5. O sea, cada vez son más fuertes. Las enfermedades se incrementan porque los vectores también prosperan más. Por ejemplo, en Kenia, en África, el Kilimanjaro, que era un pico nevado, ha desaparecido. Y hoy los vectores, o sea, el mosquito que produce dengue, ha migrado hasta la altura, hasta la loma, o sea, afectando a la gente que vive. ¿Por qué? Porque el clima le ha cambiado, o sea, los nevados han desaparecido. Va a afectar a la agricultura, va a haber mucho más inundaciones. Entonces, con relación al plan de acción de Bali, considera acciones de adaptación tomando en consideración el manejo de riesgo y estrategias de reducción de riesgo. Estrategia de reducción de desastres y medidas para enfrentar la pérdida y daño asociado con los impactos del cambio climático en países en vía de desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, como nosotros, que somos muy vulnerables porque somos una isla, no creemos continente, pero somos una isla. No producimos petróleo y gastamos mucho en combustible. Entonces tenemos que ir buscando alternativas, o sea, como la energía eólica, el biodiesel, o sea, una serie de alternativas. Entonces, la gestión de riesgo climático, riesgo de pérdida, el grado en que los elementos de importancia social están expuestos a la amenaza relacionada con el clima, multiplicado por el grado de vulnerabilidad de esos elementos a esas amenazas. Aquí hay algunos marcos, del marco de acción de Yoyo, que hablará metodología más adelante. O sea, todas las medidas que se deben tomar. Eso fue un acuerdo que se firmó en Japón para disminuir la pérdida de vida con relación a los desastres naturales. Ahora, ¿cuáles son los impactos del cambio climático? La salud, como les decía ahorita, en la agricultura, la producción agrícola se vería afectada, los rendimientos bajarían y por ende tendríamos más hambre. Impacto en la foresta, impacto en los recursos hídricos, habrá una disminución de los recursos hídricos que debemos preservarlos, tratar de preservarlo al máximo. Impactos en las áreas costeras, va a haber incremento del nivel del mar debido al derretimiento de los polos y de los glaciares que ya está sucediendo. Se verá afectada la biodiversidad, o sea, habrán especies que desaparecerán. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo se han ido derritiendo, ¿no? Los polos y parte en Groenlandia, o sea, cómo ha ido eso derritiéndose, cambiando. En el 79, en el 2003, miren cómo se ha ido derritiendo todo poco a poco. Un caso de República Dominicana, esto es un estudio de la Universidad de Arizona de incremento del nivel del mar, o sea, cómo nos afectaría a nosotros como isla por efecto del cambio climático, cómo nos afectaría un incremento del nivel del mar. O sea, como ustedes ven, toda la costa norte y parte de la costa del nordeste se vería grandemente afectada, e incluso parte de la ciudad de Santo Domingo, por un incremento del nivel del mar de 6 metros. Esto es, ¿qué perderíamos nosotros? O sea, a nivel global, ¿qué se necesitaría para la adaptación al cambio climático? La agricultura y la foresta necesitarían 14 billones de dólares, de los cuales el 50% debería ir a los países en vía de desarrollo.
Abastecimiento de agua, 11 billones. 80% va a ir a los países en vía de desarrollo. Salud humana, un 5%, el 100% a los países en vía de desarrollo. Zona costera, 11.000 billones. 40% a los países en vía de desarrollo. Y la infraestructura, de 8 a 130 billones, un 25% iría a los países en vía de desarrollo. O sea, es un costo que vamos a tener los países en vía de desarrollo. Y que normalmente lo van a tener que asumir los gobiernos en muchos casos. O sea, no va a haber fondos para poder subsidiar, o sea, subvencionar ese problema. Y eso representa del 0.2 al 0.8% del Producto Bruto Interno Global. Va a representar eso. O sea, que es bastante grande. ¿Qué podemos hacer rápidamente? Tenemos que bajar la temperatura del planeta. La Tierra tiene fiebre y se está enfermando de gravedad. O sea, si fuera humano, tuviera 38 puntos, 1 grado y pico de temperatura. Ese grado y pico, 0.75 se ha incrementado la temperatura global, pero a nivel de los polos, la temperatura se ha incrementado como en 5 grados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. O sea, hacernos más conscientes con el planeta, ser conscientes que somos uno y que no estamos separados los demás del planeta. O sea, todos estamos juntos. ¿Cómo lo lograremos? Nosotros tenemos la capacidad de poder producir carburante a partir del etanol. Tenemos todavía muchas zonas cañeras, hay mucha tierra por ahí que donde sea que se puede lograr. Y podemos producir etanol para mezclar la gasolina y reducir nuestra importación de petróleo. Reforestar de nuevo el planeta. O sea, nosotros no tenemos mucha tierra de deforestación, pero hay tierras marginales que podemos reforestar. ¿Para qué? Para capturar el CO2. Los árboles capturan CO2 de la atmósfera y lo transforman en materia, en lignina y materia leñosa. O sea, retienen el CO2. Usar el hidrógeno como combustible. Ya hay pruebas, todo el mundo lo sabe, ya hay pruebas de eso. Hay vehículos que usan hidrógeno, pero todavía es muy costoso, o sea, la tecnología para ponerla en marcha. Cumplir con el desarrollo sostenible, o sea, que podamos usar los recursos naturales de una forma sostenible para que las futuras generaciones lo puedan seguir usando. O sea, tenemos que pensar en eso. Usar la energía solar. Durante el presente año, el sol arrojará sobre la Tierra 4.000 veces más energía que la que vamos a consumir, todo el planeta. O sea, tenemos que bajar los costos. Lo que pasa es que todavía las celdas son muy caras. Actualmente, China está desarrollando celdas solares que van a ser muy baratas. Eso podría cambiar la situación a nivel global. Y recuerden que los chinos invaden los mercados mundiales con sus productos. Existen aire acondicionados solares, pero todavía es una tecnología costosa. Existe, o sea, refrigeradores solares existen, pero la tecnología es costosa. Aumentar el rendimiento del sistema de energía y ahorrarlo. O sea, eso es importante. El rendimiento del sistema energético en las empresas, en nuestras oficinas. Si logramos eso, ahorramos energía y por ende dejamos de enviar CO2 a la atmósfera. La fusión nuclear esa es la energía del futuro. El día que se logre desarrollar la fusión nuclear, no habrá problema de energía. Ahora, todavía es costosa, está a nivel de prueba. Eso es la fusión, la unión de átomos, o sea, forzado, la unión de átomos a alta temperatura, que se integren, liberen energía, o sea, para producir energía. Medidas de ahorro personales, o sea, estas son algunas medidas de ahorro personales que están acá. La globalización es otro punto interesante. Debe ser un concepto ampliado y mejorado, abriendo a una toma de conciencia sobre la ciudadanía mundial responsable, consciente y activa y comprometida con el planeta, contribuyendo a formar ciudadanos con unos valores superiores y
Ciudadanos que tengan una conciencia tal que vea, o sea, que cualquier habitante asegure y cuide su planeta. Y en conclusión, algunas de las medidas, o sea, que ya vimos, los 10 puntos que vimos anteriormente son estos. El mundo no nos fue legado por nuestro padre, no ha sido prestado por nuestros hijos. Este tiempo de crisis climática es un tiempo de oportunidades para todos nosotros con relación al asunto de MDL. Muchas gracias. Sí, yo quería saber si Estados Unidos firmó el protocolo de Kioto, si es parte del protocolo de Kioto, y por qué no lo acepta. No, Estados Unidos no lo ha firmado. Ellos dicen que les resultaría muy costoso cambiar todo su sistema energético, por ejemplo, donde el 50% usa carbón todavía. Pero a pesar de eso, en muchos estados de Estados Unidos se está aplicando el protocolo de Kioto. Por ejemplo, en California se está poniendo catalizador a los vehículos, se está usando vehículos más eficientes. O sea, se están tomando medidas a nivel de estado. Usted hablaba de que tanto en Montecristi como en Pedernales hay unos proyectos sobre energía eólica, si mal no recuerdo. Sí, sí. Ambas comunidades están en la frontera de nuestro país. ¿En qué consiste exactamente ese proyecto y si tiene que ver algo con la ubicación geográfica de las comunidades? No, aquí se hizo un estudio en el país sobre los sitios donde mejor se puede desarrollar proyectos de energía eólica. Lo hizo la AID. De acuerdo por la velocidad del viento. Entonces, por eso esos sitios de la frontera, donde hay mayor cantidad de viento por mayor periodo de tiempo. Mi charla quiere reflejar un poco cómo la visión de nuestra institución, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, está vinculado a ese punto interesante que se llama seguridad ciudadana, donde no solamente son los amigos de las Fuerzas Armadas, los amigos de la Policía Nacional, sino todos como Estado que debemos contribuir hacia una seguridad ciudadana, y esa seguridad ciudadana implica diferentes aspectos, no solo la de condición física, seguridad ciudadana con relación a impactos de los desastres, seguridad ciudadana con relación a la garantía de una alimentación, de una vivienda que tenga resistencia, etcétera. Estamos directamente en la Subsecretaría de Gestión Ambiental, específicamente la Dirección de Protección Ambiental. Mi charla pretende ser un poco más rápida que la de mi compañero Mancebo en función del tiempo. Me alegra especialmente que hayan personas de dirigencia comunitarios, porque aunque uno haya cursado estudios, algo que impactó mi vida significativamente fue un proceso que viví de profesor de escuela de campo. Entonces, para mí eso tiene mucha significación, porque a veces en esa base es que están las verdaderas respuestas. No se está planificando en aire acondicionado. Esa gente que está ahí, uno como técnico a veces diseña, pero esa gente es la que interpreta. Y por eso la importancia de tocar esos temas, lo que es una alerta roja, lo que es un aviso, con esta gente de la comunidad, porque nosotros como Estado tenemos la estrategia montada, pero ellos como ciudadanos simples tienen la respuesta automática en lo que llegan las instituciones. Bien, de manera general, nuestro tema, emergencias, desastres y estrategias de la Secretaría de Medio Ambiente. No solo cuando ocurre el evento, sino vamos a verlo en todo el contexto. Los eventos, algunos de índole naturales, ahí tenemos una parte agrícola, porque también existen y se producen emergencias, como dijimos, a consecuencia de escasez de alimentos, de una gran sequía, o lo contrario, por inundaciones. De manera sencilla podemos definir evento y emergencia. El evento, una manifestación de la naturaleza, como conocemos, cuando se trata de un fenómeno natural, o también a reacciones desencadenadas por la no prevención o la planificación inadecuada del ser humano.
Entonces entra el hombre también en el desarrollo de esas eventualidades muchas veces. Y en las láminas finales verán que la mano del hombre tiene mucho que ver. Otro criterio que quería dejar sencillo: los eventos ocurren, ocurrieron y seguirán ocurriendo. Con esto quiero plantear de que son cíclicos, de que están en la faz de la tierra desde el principio, y quienes nos tenemos que adaptar somos los seres vivos a esos eventos. Preguntas. ¿Están cambiando los tiempos según los que nos presenta el ingeniero Mancebo? ¿Es el hombre menos observador del tiempo ahora? Y cuando digo observador del tiempo, es del tiempo total. No es simplemente de medir las variables, velocidad de viento, nubosidad, visibilidad. Es saber, como dice la Biblia, leer el tiempo, en qué tiempo estamos, hacia dónde vamos. La vida de hoy no nos deja a nosotros reaccionar. Queremos ver el pronóstico del tiempo como que es una adivinanza exacta. Es un pronóstico. Eso no lo induce la vida moderna, la rápida. Los abuelos de nosotros, eso no los regía. Miraban el tiempo y sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar. Ellos observaban el tiempo. Nosotros lo medimos ahora y queremos ser lo más preciso. Pero es una pequeña reflexión. Los eventos comunes que en nuestra isla podemos ver, tenemos los eventos naturales, huracanes, ciclones, inundaciones, sismos, deslizamientos, tornados, sequía. No tenemos, gracias a Dios por el momento, erupciones volcánicas, pero ocurren, y los tsunamis. Hay eventos antropogénicos, los originados por la mano del hombre, como dijimos, a veces la poca planificación. Los incendios. Tenemos incendios naturales, pero la mayoría de los incendios que se producen en la zona urbana no son naturales. Derrames de sustancias, explosiones. Bueno, recientemente escuchamos una explosión de un tanque de gas en la 27 de febrero, en la Plaza Pintura, y esa es una evidencia. Escape de gases, radiactividad, mal manejo de presas a nivel mundial, mortandad de especies, etc. Eventos recientes que nos han afectado de una u otra manera. El huracán Jean, tuvimos la oportunidad de volar al tercer día hacia la zona de Bávaro y ahí encontramos el colapso de los hoteles. Pregunto, ¿cambió el tiempo o no planificamos bien como constructores de proyectos los dominicanos? Y eso tuvo sus impactos y lo vamos a ver en una gráfica. Tormentas Olga y Noel, tenemos el deslave del sector de la comunidad del Duey de Villa Altagracia, vertederos, inundaciones del Bajo Yuna y muy especialmente los vertederos. Hablaban primero de la producción del metano, pero también hay impactos directos. Hay consecuencias del ciclón, de la tormenta Olga y Noel, donde en Villa Altagracia, donde en Cambita, los vertederos estaban a la orilla del río. Y simplemente el río aumentó su cauce y ahora los vertederos están dentro del río. Situación como esa, ¿cómo nos cambia? El escape del Mercatano, todos conocimos aquella mañana difícil que amaneció la ciudad invadida por un olor a gas. A esa hora Porfirio fue llamado como a las 6:30, un poco a adivinar de dónde podría ser. Finalmente descubrimos como Secretaría de Medio Ambiente junto con los compañeros de la Comisión Nacional de Emergencia. Recientemente tuvimos el derrame de Boca Chica, un barco donde impactó. Bueno, el Mercatano fue una mala práctica industrial con impacto en personas. El derrame de Boca Chica, impacto en la playa, en la costa, en la flora y en la fauna. Esa la gente se enteró un poco más a través de la prensa, pero fue bastante crítica porque fue previo a la Semana Santa. Gracias a Dios ocurrió en el área del muelle, no en el área directa de la playa, aunque afectó una pequeña playita. El deslave del caso Jimaní, no tengo que hablarle, producto de una represa y asentamientos no bien diseñados. Los tornados de Dajabón, donde hubo destrucción de viviendas y flora. El derrame de petróleo de Falcon Bridge, Dominicana, impactó el río Jaina, la flora, la fauna, e impactó
el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Santo Domingo. Miren que muchos de estos fenómenos bien pueden planificarse, no para que no ocurran, porque los accidentes van a ocurrir, pero para tener una respuesta. La Secretaría contribuye a eso, como veremos más adelante. La Secretaría como tal está dentro de un sistema nacional, es miembro del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, establecido por la Ley 147-02 de la Comisión Nacional de Emergencia y que nuestros compañeros más adelante van a explicar con lujo de detalle. Así que simplemente para que sepan que estamos allí en forma de garantizar y asesorar en cuestiones ambientales en términos de prevención. La Comisión Nacional de Emergencia, su estructura así rápidamente, porque la vamos a ver, lo constituyen diferentes instituciones, unas 20 o 22 instituciones. Entre ellas hay instituciones de respuestas inmediatas, como está el COE, está las Fuerzas Armadas, está la Policía Nacional, etcétera, la conocemos. Instituciones de soporte, salud pública, con sus hospitales, etcétera. Instituciones de consulta y asesoría, ahí estamos nosotros. Y trabajamos, vamos a ver, en el antes, y en el durante y en el después. El antes, durante y el después son las 3 etapas de los fenómenos. ¿Cómo trabaja la Secretaría para garantizar un poco la seguridad ciudadana? Bueno, lo primero es que en el Comité Nacional de Emergencia asiste una señora subsecretaria, la licenciada Idalia Acevedo, como representante del señor secretario. Un técnico participa directamente en el comité operativo, en el Comité de Operaciones de Emergencia. Un técnico superior en el comité consultivo, que vamos a ver que hay un comité donde se apoya a la Comisión Nacional de Emergencia. Existe personal técnico por áreas temáticas entrenado para asesorar a esta comisión, ¿como cuáles? Como los que trabajan en la Subsecretaría de Recursos Forestales para los incendios forestales, los que trabajan en costeros y marinos, en los derrames y manejo de la costa, los de sustancias químicas y peligrosas en la Subsecretaría de Gestión Ambiental, etcétera. La Secretaría tiene un comité interno de emergencia, el cual se activa y toda la subsecretaría tiene un representante en ese comité. Además, la Secretaría cuenta con un departamento de emergencias ambientales que es el que asiste en primera instancia como respuesta. Existe una estrategia a través del procedimiento de permisos que vamos a explicar más adelante. No obstante, hay fenómenos pequeños que impactan a la población, como son ruidos, inseguridades. A veces la gente le van a colocar una estación de GLP al lado y dice, venga acá, ¿qué garantía tengo yo de que ese señor tiene los medios para un incendio, Entonces, la Secretaría a través de sus planes, como veremos más adelante, le exige. La Secretaría, que está fundada en base a la Ley 64-2000, dentro de sus funciones, dice uno de los acápites, ejecutar directamente o en coordinación con otras instituciones pertinentes las acciones tendentes a prevenir la emergencia o impedir la extensión de sus efectos. Dado el hecho, a veces, como el escape del combustible, la Secretaría va allí a asesorar, porque esa es su misión. Cuando ocurrió el derrame en Boca Chica, pues la Secretaría decía, vamos a aplicar, la empresa que iba a limpiar, voy a aplicar dispersante, pero la Secretaría le dijo, en esta zona no se puede aplicar ese dispersante por esta y estas condiciones. Entonces, en ese momento la Secretaría es importante. Bien, el eje focal, el permiso ambiental. ¿Y por qué Porfirio habla del permiso ambiental? Miren, no es porque es mi institución, pero yo creo que la única secretaría que da un permiso, si usted hace un libraco así, es la Secretaría de Medio Ambiente, porque no es un formulario que se llena y usted obtiene un permiso, es un compromiso con la Secretaría. Y es un compromiso, le decimos a los industriales, a los desarrolladores de proyectos, es un matrimonio sin divorcio.
usted puede vender la empresa, pero esa empresa sigue vinculada con la Secretaría a través de lo que se llama el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental. Y las empresas responsables internacionales, ahora, para comprar una compañía, ahora que hay muchas joint ventures y negociaciones, lo primero que dicen, tú tienes tu permiso, tú estás en orden ambientalmente, y la situación está cambiando del 2000 al 2008. Antes nosotros teníamos que seguir detrás de las empresas. Ahora no damos abasto de la cantidad de empresas que nos piden que vayamos a certificarlos. El programa de manejo y adecuación ambiental, dentro de múltiples regulaciones, existe un acápite que dice cada empresa debe formular el informe ambiental, y dentro de ese informe ambiental, el programa de manejo ambiental, que debe contener, dentro de otros programas, el de contingencia y prevención de accidentes. Usted va a montar una gasolinera, usted tiene que cumplir unos requisitos, que lo hacemos junto con otras instituciones que otorgan el permiso. Cuando llegan a medio ambiente se le exigen las condiciones ambientales. Plan de contingencia. ¿Y a cuáles proyectos le exigimos? A todos aquellos proyectos que tengan un impacto ambiental en la población, básicamente, y en el ecosistema. Construcciones de presas, extracción de agregados, construcción de complejos turísticos. A veces tenemos que pelear y nos ven lo feo de la película porque detenemos el progreso. Sí, pero tenemos el progreso, lo vamos a cimentar de forma que sea desarrollo sostenible, como enunciaba el ingeniero Mancebo. De forma que su inversión no se pierda y de forma que se garantice la ciudadanía. Construcción de industrias y plantas procesadoras. Las industrias todas deben contar con un permiso ambiental. Hay dos procedimientos. Una para las empresas que existían antes de la ley y otra para los nuevos proyectos, que son las infraestructuras nuevas. Grandes terminales de combustibles, aeropuertos, parques industriales, gasoductos, oleoductos, plantas químicas, señores, porque a veces, aunque usted no lo crea, usted tiene una procesadora de químicos en su casa, cerca, una persona que trabaje con ácido sulfúrico, con resinas para pintura, etc. Estaciones de GLP, generadoras de energía, manejo de cloro gas, eso es importantísimo. La nube de cloro gas por donde pasa, elimina, pero ¿cuántas personas manejan eso con seguridad profesional? Manejo de amoníaco, almacenamiento de sustancias, transportista de hidrocarburos y químicos, plantas incineradoras, plantas para tratamiento de residuos peligrosos. ¿Y qué le exige la Secretaría en ese plan de contingencia? A esos diferentes proyectos. Y algunos dicen, la Secretaría me la puso en China, porque me la está poniendo difícil. No, lo que estamos es garantizando la sostenibilidad de su proyecto y la seguridad ciudadana. Hay dos fases, una que es la estrategia y otra que es el plan operativo. En la estrategia, en el libro que se llama Informe o Evaluación de Impacto, ahí se define política, responsabilidad de organización, etc. Y en el operativo, usted debe decirle en el programa de manejo y adecuación a la Secretaría con qué usted va a apagar ese fuego, quiénes son los responsables de apagarlo, cuáles actividades va a hacer y cómo se va a comunicar, etc. En forma sencilla, ese es el plan de contingencia. ¿Y cómo le exige la Secretaría a los proyectos en la contingencia, en las tres fases? Antes, defíname su plan de acción, durante, atienda la respuesta y después vamos a la remediación y a los informes técnicos que usted debe rendir, que no significa que tener el permiso ambiental no le va a ocurrir. Yo le digo siempre, no es que el que tiene licencia no choque, lo que pasa es que está preparado para defenderse en la situación, diferente al que no tiene la licencia. Es un símil que hacemos para llevarlo a la forma diaria. Antes, disponer de los medios físicos para responder al evento. ¿Dónde está? Ah, sí, yo tengo un extintor, y la Secretaría va y supervisa periódicamente y le dice, el extintor estaba vacío desde el año pasado. Le da inspecciones. Entonces, ahí nosotros trabajamos en la prevención,
Porque en el proyecto de PMR, lo más importante, señores, no es cuando ya el evento está, es prevenirnos y tener forma de respuesta. Disponer del personal preparado, no es Juan de los Palotes que pueda apagar un incendio, usted lo ha entrenado con los bomberos, él sabe manejar un extintor, etcétera. Tener programado y realizar los simulacros. Durante, como dijimos, responder adecuadamente en el menor tiempo posible, disponer de facilidades de acceso y logística. Hay empresas y instalaciones que a veces son un laberinto para entrar. Imagínense en la contingencia para salir. Disponer de un vocero oficial en la contingencia, característico de nosotros dominicanos. ¿Quién representa? ¿Quién es que da la voz en función de la empresa? A veces no se sabe en la contingencia. Hay que definir eso antes y comunicárselo a la Secretaría. Designar un representante ejecutivo ante la subsecretaría cuando ocurre el evento, porque el encargado de contabilidad no le puede decir, va a salir una brigada. No, tiene que haber un gerente de alta decisión que pueda, hay que contratar un equipo para limpiar ese aceite que se cayó. Él lo va a decidir, no va a preguntar, tiene que decidir. Bien, después de la contingencia, entonces, la remediación de los daños, levantar toda la información para hacer un informe final bien detallado, y esto de cara a la ciudadanía, porque cada vez que ocurre un evento, la sociedad pide una respuesta técnica. ¿Qué pasó? Entonces, debemos como institución tener esa respuesta para esa sociedad que nos coloca como servidores públicos y que estamos aquí, mañana podemos estar allí igual, pero primero somos ciudadanos, entonces nos debemos a ese pueblo. Realizar retroalimentación para ver qué falló en su instalación, rendir informe final del caso. De ser necesario, incluir el programa de monitoreo de la remediación, porque hay algunos que dicen, ya yo limpié, ya no. No, la Secretaría le exige. Pregúntenle a Falconbri, ¿cuánto tiempo duró la evaluación del río Aguas Abajo después de el derrame? Porque se desaparece de los periódicos, pero el fenómeno sigue trabajando. Bien, ahí tenemos una gráfica de un evento que participamos recientemente con CEDERA, que es un organismo de cooperación en emergencia y que algunos colegas vieron. Este es lo que pasó con el ciclón Jean en la zona del este, en la zona de Bávaro. Lo que está de pico hacia abajo es lo que perdimos, la ocupación se redujo y podemos ver cuánto económicamente significó eso, cuánto dejamos de recibir en turismo, que es un cordón central de nuestra economía. Aquí tenemos algunas imágenes que se las cogimos prestadas a nuestros amigos de la Comisión Nacional de Emergencia, que a veces creemos que una inundación es sencilla y como la vemos por un segundo en la televisión, a veces mirando la imagen unos momentos, reaccionamos un poquito. Y las preguntas, vemos viviendas ahí. ¿Se planificó el asentamiento humano? ¿O estamos en nuestro diario vivir de que yo hago la casa donde yo quiera? ¿Dónde trabaja la municipalidad en ordenamiento territorial? Esas son las cosas, porque no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero en cada municipio hay un departamento que se llama planeamiento urbano. ¿Dónde van las industrias? ¿Dónde van las casas? ¿Dónde van los criaderos de cerdo? Etcétera. Aquí tenemos una imagen de un desastre, ¿verdad? Un incendio forestal, como lo veía el mundo cuando se produjo el incendio en la Cordillera Central. Un derrame de petróleo, eso fue, miren qué poquito, cuántos tanquecitos se recogieron del río, una de las imágenes, cuánto le costó a la empresa que dio una respuesta responsable y se entregó a la Secretaría y respondió en términos de respuesta técnica y económica. No pensó cuánto costó, hay que salir del problema. Y qué importante que tuviéramos la Secretaría. Esa fue una graduación de la Secretaría en asuntos de manejos. Eso después vino la supervisión junto con la Oficina de Medio Ambiente de los Estados Unidos, la AEPA. Y aprendimos muchas cosas. No fue nuestra primera gran emergencia. Otro pequeño emergencia de un camión de combustible
que se volteó en uno de los elevados. Tenía gasolina, diésel, etcétera. Entonces ya ustedes ven que muchas acciones no necesariamente es un ciclón. A veces tenemos el riesgo bastante cerca en una empresa, en un proyecto, etcétera. Por mi parte hemos terminado dejándole como medio de que la Secretaría tiene las puertas abiertas. Hay una dirección de protección ambiental que tiene 3 departamentos y uno de ellos se llama Atención a Daños Ambientales, que lo dirige el ingeniero Radamés González, y cuyo teléfono es el 472-0626. Y una dirección de protección que la dirige el ingeniero Jaime Locuar, y estamos allí junto con otro equipo para atender denuncias de daños ambientales. También tenemos lo que se llama la Policía Ambiental, que recibe denuncias y que es el brazo de la fuerza cuando se requiere un mayor esfuerzo, porque a veces hay que atrapar a la gente con la mano en la masa o obligarlo a hacer las cosas, porque de otra manera a veces no entiende. Entonces hay que usar otros medios. Y queremos que nos ilustre en cuanto a si ustedes también, cómo va esa coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente con la Procuraduría General de Medio Ambiente para la persecución del delito de la especie. Gracias. Mi nombre es doctora Mayra Enríquez. Muy importante sus preguntas, sus inquietudes. Con relación al comportamiento del río Yuna, tengo para decirle que ya el Banco Mundial y la CEPAL han incluido en sus programas de evaluación no solamente los daños a la agricultura. Cuando se pierde un parque, cuando se pierde suelo, se está perdiendo ecosistema, se está perdiendo medios de producción también. Entonces, actualmente la Secretaría está involucrada en unos proyectos de evaluación de daños a ecosistemas, y en eso va el río Yuna, el río Jaina, y cómo esos fenómenos afectaron no solo la producción directa de animales y cultivos, sino también en generación de agua, los acuíferos. En la medida que esos cauces son erosionados, aumenta la velocidad de agua y el tránsito hacia el mar. ¿Cómo afecta eso en el abastecimiento a los sistemas de agua potable? O sea, se va a iniciar programas para cuantificar esto y tenerlo como pérdidas ambientales. Y en eso está también la seguridad ciudadana, cómo se afecta. Por eso la Secretaría y el señor presidente había designado a la Secretaría como fiscalizador de los nuevos emplazamientos, con el INVI y con Obras Públicas. La Secretaría de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de darle seguimiento al proyecto, y muchas veces hemos chocado y vamos a seguir chocando en el sentido de que el proyecto no puede ir ahí por la vulnerabilidad de la zona, y a veces no hay mucha disponibilidad de terreno también. La segunda pregunta me dijo la Procuraduría Ambiental. Mire, para hacer 8 años que tiene la Secretaría, hemos dado pasos agigantados en términos de que la Secretaría tiene normas ambientales. En Puerto Rico, en Estados Unidos, el desarrollo ambiental tomó 50, 60 años. Nosotros en 8 años hemos logrado instrumentos, como son la evaluación de impacto ambiental, que hace 10 años ni se hablaba aquí, el delito ambiental. Estamos trabajando en esa fase ahora, y la Secretaría tiene unas coordinaciones directas con los procuradores. Pero más que el delito, señores, la educación ambiental, porque hay diferentes tipos de ciudadanos. Inocentes, que cortan un palito para arreglar su casita, inversionistas que meten un bulldozer y acaban a conciencia de lo que están haciendo, y también de otros países que dicen: en mi país no se puede, pero aquí se puede. Entonces la Secretaría, a través de la Policía Ambiental y la Procuraduría, la policía actúa en primera instancia a veces, y el caso lo somete a la Secretaría y se convierte en un caso judicial, porque la Secretaría hace su informe técnico y lo apodera al procurador, y el procurador actúa.
Mucha gente hacen como cuando uno está pequeño. Ay, que me dé la pela a mi mamá para que no me la dé mi papá. Prefieren pagar la multa rápido y que el caso no se convierta en un caso judicial, porque entonces tiene largas consecuencias. Pero estamos trabajando y está fortalecida la Procuraduría. Hay unos 10 departamentos a nivel nacional y la Secretaría está trabajando de manera coordinada. Hasta operativos especiales hacemos con los procuradores. Viendo algunas de las presentaciones enfocadas bien al medio ambiente, al asunto del calentamiento global y el cambio climático, pues yo tengo que decirle que lo que se ha demostrado ahora mismo en cuanto a eventos hidrometeorológicos es que la zona del Atlántico, el Océano Atlántico, es la que está más expuesta ahora mismo a la ocurrencia de huracanes intensos. Haciendo un poco de memoria, tuvimos el año 2005 cuando se rompieron todos los récords de ciclones tropicales en la cuenca atlántica. Hubo muchas cosas raras, como por ejemplo huracanes como el caso de Katrina, que rápidamente se convirtió en un huracán categoría 5 muy fuerte. Ustedes saben la historia, devastó totalmente a New Orleans. También otro huracán Wilma. Este huracán a los norteamericanos en menos de 12 horas, prácticamente casi el huracán en el Golfo de México se le convirtió en un huracán de una categoría intensa en menos de 12 horas. Pero la República Dominicana en ese gran año del 2005 tuvo, como somos nosotros que estamos en la ruta de los huracanes, casi todo el tiempo amenazados, año tras año, a estos fenómenos hidrometeorológicos, que nos tocó la tormenta tropical Alfa, primera vez que se usaba en el alfabeto griego. Se agotaron los nombres de los ciclones tropicales ese año, que siempre son 21, y tuvimos la suerte que nos estrenamos con la primera letra del alfabeto. ¿Qué quiere decir eso? Que la República Dominicana todos los años tiene que estar preparada para estos eventos, para estos ciclones, para estas máquinas destructoras de países. Y yo, en esta ponencia que le he traído, quiero hablarle un poquito, darle un breve repaso a lo que son nuestras informaciones meteorológicas, las que manejamos durante la temporada ciclónica principalmente, pero también cómo vemos que se maneja esa información tanto por los medios como por los usuarios. Esta ponencia debe tener algunas también conclusiones y recomendaciones, porque siempre me gusta dejar algunas cosas sobre la mesa, porque lo mejor de todo esto no es que esto se quede en este salón, sino que emanen recomendaciones y conclusiones. Y un mensaje que siempre doy: nosotros debemos hacer cultura como por ejemplo es Japón, que los niños desde pequeños se acostumbran a vivir con los terremotos. Nosotros los dominicanos tenemos que aprender a vivir con los huracanes, porque todos los años la amenaza está latente. Los servicios meteorológicos están disponibles para proteger vidas y propiedades. Eso es el principal objetivo de los servicios meteorológicos. Aun cuando este rol es el más conocido, no podemos dejar de lado la incidencia que estos tienen en un gran número de actividades de la vida diaria. La información del tiempo atmosférico, pronósticos y avisos, juntos con los datos climatológicos e hidrológicos y los análisis, tienen un amplio rango de aplicaciones. Productos generados por los servicios meteorológicos pueden suministrar significativamente seguridad al público y ser de grandes beneficios socioeconómicos si estos se entienden apropiadamente. Yo creo que ahí es la parte donde debemos trabajar, de que tenemos cada día que entender estos pronósticos. Entre las aplicaciones se encuentran mitigación a los desastres naturales ocasionados por fenómenos meteorológicos, hidrológicos u oceánicos. Ustedes recuerdan que en plena Semana Santa tuvimos una baja presión muy fuerte que afectó toda la costa norte del país y afectó a los vacacionistas que se movían en plena Semana Santa. Y eficiencia también de los medios de transporte. Facilidades al turismo y recreación, apoyo a la agricultura, planes forestales, producción y distribución de energía, recomendaciones a los administradores de agua, recomendaciones para la reducción de contaminantes
y respuesta a emergencias del medio ambiente, tales como derrames de aceite, gases tóxicos y accidentes nucleares. Ustedes dirían que hace meteorología en esos lares, pero cuando se inician los planes de respuesta, también meteorología tiene esa versatilidad que juega un papel importante en el antes, durante y después, porque hasta para programar las ayudas y la respuesta, la información meteorológica juega un papel importante. Vamos a ver ahora algunos aspectos de los ciclones tropicales. Sabemos que la temporada ciclónica comienza año tras año, el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Esto significa que es el periodo donde con más frecuencia se forman estos fenómenos. Esto no quiere decir que fuera de ella se puedan formar. Tenemos el caso, hay varios ejemplos. Vámonos un poco atrás. Un 24 de diciembre del año 1984, la tormenta tropical Lili se formó en el Atlántico Norte y penetró muy debilitado sobre la península de Samaná. Pleno 24 de diciembre. En el año 2003 tuvimos a Odette, que entró por la parte suroeste del país, pero la más reciente, tenemos a Olga, que incidió en los primeros días de diciembre, cuando estábamos, como digo yo, recogiendo los bates, y muchos meteorólogos de la región hasta tomando vacaciones, porque así me lo externó un especialista norteamericano. Me dijo, oye, esta basura, así mismo me expresó, viene a molestar ahora ya cuando ya todos estamos tranquilos. Agosto y septiembre hay que reconocer, por estadística, que son los meses más peligrosos para que la República Dominicana sea afectada por un ciclón tropical. Hay que tomar en cuenta algo. Las informaciones meteorológicas se basan o se hacen mención sobre la posición del ojo del huracán o del centro. En el caso de la tormenta, ellos no se define un ojo, sino lo que tenemos es un centro, y los servicios meteorológicos, eso es lo que informan, la posición, hacia dónde se dirige y qué zonas pueden ser afectadas o por dónde va a cruzar el centro de la tormenta tropical. Y es un error porque hay gente que piensa que cuando estamos hablando que el sistema está al sur de la República Dominicana, pues no nos interesa lo que estamos en el norte ni en el este. Ah, no, eso está lejos. La verdad es que el huracán o la tormenta tropical es una estructura de nubes y lluvias que puede cubrir grandes áreas. Es el caso reciente de la tormenta tropical Noel. Noel era una tormenta tropical al suroeste de la península de Haití, pero su campo nuboso abarcaba toda la República Dominicana, Puerto Rico y las Antillas Menores. Era lo que nosotros los meteorólogos le decimos un ciclón tropical con condición asimétrica, es decir, que su centro se encuentra fuera del campo de nubes. Entonces, yo siempre pongo esta gráfica porque lo que yo decía al principio, nosotros tenemos que estar preparados año tras año. Todos los años debemos estar, porque eso es desde el año 1851. Y nos faltan de 2004 en adelante lo que se han formado. Tenemos el 95 que se formaron como 27 tormentas. Prácticamente ni el Golfo de México, ni Cuba, ni República Dominicana se ven. Entonces yo creo que ese es uno de los mejores mensajes que se puede dar a la población. ¿Por qué que tenemos que estar preparados? Sea activa la temporada o no sea activa. Ahí está lo que decía hace un momento. Eso es desde mayo, diciembre. Miren, terminando mayo 31, tuvimos este año a la tormenta tropical Arthur. Arthur se formó de un desprendimiento nuboso de la tormenta tropical Alma en el Pacífico. Miren cómo están las cosas raras sucediendo en nuestro querido planeta. Por eso mi primera imagen ponía tres cosas: un planeta rojo, un huracán afectándonos y nuestra querida, como se ve hoy en día, bien bonita, la Tierra. Pero nos descuidamos o no tomamos muy en cuenta cuando se habla de que la temporada es activa o poco activa. Miren, eso fue el año 1930. El año 1930, 2 ciclones tropicales se formaron en toda la región. Y ya saben la historia. San Zenón dejó más de 5,000 muertos. Y como digo yo, mal contado, porque usted sabe que la estadística en ese momento
y los medios de comunicaciones no eran tan efectivos como hoy en día. Pero en el año 1933, que de ahí es que nace, que se ponen 21 nombres de ciclones tropicales todos los años, tuvimos 21 y no fuimos afectados directamente por ningún ciclón. Es una temporada sumamente activa. En el año 1995, hace poco, se formaron 19 y fíjense que inclusive ninguno en ese gráfico se ve que penetró al área del Mar Caribe. Y los efectos asociados a esta máquina destructora. Tenemos viento, tornados, marejadas ciclónicas, lluvia. La marea de tempestad asociada al fenómeno atmosférico, combinado con las rompientes fuertes que llegan a la costa, todo va a depender del efecto de ella, de cómo, qué inclinación tenga la costa, qué plataforma tenga marina para afectar una zona. Ustedes saben bien que Nagua, Matancita, Cabrera, son las zonas más bajas de la República Dominicana. Y a mí me cuentan, yo pregunté a un lugareño, que cuando en el año 1996 estuve en Nagua de visita, pasó la tormenta o el huracán Hortense. Los lugareños me contaron que la marea de tormenta llegó hasta donde está el mercado. Por eso la planificación en los sitios costeros, los desarrollos turísticos deben tener muy en cuenta estos fenómenos. Este otro tipo de marea, pero ya con una costa con fuerte inclinación, los daños cambian los daños. Los vientos fuertes asociados a estos sistemas, hoy en día, desde el 1930 se cambió las edificaciones de la República Dominicana por los vientos que tuvo San Zenón. Efectos de vientos, es una imagen reciente, eso fue cuando Noel. Aquí vemos destrucción también en las líneas eléctricas. Las personas, eso es otra cosa, luego que pasa el fenómeno, nosotros los dominicanos nos gusta mucho ir a ver y no sabemos el peligro que nos encontramos, todavía con postes del tendido eléctrico, cables en el suelo, que los manuales de procedimiento y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencia son bien claras y dicen cuáles son las acciones que se toman antes, durante y después. Daño fuerte a la agricultura, eso es cuando Noel también, lluvias torrenciales. Pero miren esto, los niños, las personas mayores, yo me imagino que ni cerca estaban por ahí, los niños toman la realidad como un juego, pero todavía el peligro está. Problemas, inconvenientes en el transporte, hay deslizamiento de los vehículos, porque no se toman las medidas de precaución en el aplicado de frenos, se mueve mucho material arenoso hacia las vías y eso provoca accidentes. Cuando se producen los grandes problemas en las vías de comunicaciones, se dificultan las ayudas luego que pasa el evento hidrometeorológico. Y ahora vamos a entrar a los tipos de boletines que nosotros manejamos, que yo sé que hay gentes en sitios remotos que no entienden este tipo de cosas. La oficina maneja primero una advertencia de ciclón tropical. Ciclón tropical puede ser una depresión, puede ser una tormenta o puede ser un huracán. Es el nombre genérico de los ciclones. Los servicios meteorológicos tienen la responsabilidad de todos los sistemas que están en la cuenca atlántica informar a la población. Encuéntrense donde se encuentren. Y eso significa, hay gente que cuando oyen, hay un ciclón tropical, entonces la gente comienza a ir a los supermercados sin saber inclusive dónde, si hay aviso o no hay aviso. En ese momento que se habla de que existe un ciclón tropical que no ofrece peligro, la población puede continuar con sus actividades diarias de manera normal y rutinaria. Hemos introducido una alerta meteorológica temprana que lo hemos enmarcado en un tiempo de unas 60 a 72 horas antes de que llegue el sistema. Emitimos ese boletín porque
hay momentos que un ciclón tropical puede, por su posición geográfica y trayectoria histórica, puede afectar a una zona determinada de la República Dominicana. Ahí comienzan las coordinaciones con las instituciones de protección civil, se le va explicando qué posibilidades hay en ese momento. Ese es un ejemplo del huracán Dean del año pasado, que ustedes saben que Dean provocó daños cuantiosos a la costa caribeña. Hubo un reporte de daños, inclusive daños que allá llegaron las solicitudes de los seguros. El alerta, 36 horas antes o menos, ya hay más peligro. Se espera que uno de los efectos asociados al ciclón tropical puedan afectar una zona determinada. Las reuniones deben hacerse más continuas entre las instituciones de protección civil. Deben irse haciendo las coordinaciones con los comités provinciales, comités municipales. Y recuerden algo, que los servicios meteorológicos lo que dan seguimiento es al centro. Hay que estar pendiente de dónde está el aviso, dónde están los alertas emitidos para que se tomen las medidas. Y aviso, ya hay una alta probabilidad de que en un plazo de 24 horas o menos, uno, dos o los tres efectos asociados al ciclón tropical puedan afectar la zona que se encuentra bajo aviso. Ahí inmediatamente deben estar completados los planes de protección civil ya de vidas y propiedades. Ahora, viene la otra parte. ¿Qué problemas nosotros hemos observado? Tanto del lado de los comunicadores, que son los vehículos para que la información llegue. Porque existe la radio, existe hoy en día el internet, existe el telecable, prensa escrita, los teléfonos, los fax. Todas estas herramientas están disponibles hoy en día. Antes del 1900, las informaciones se tenían que enviar a caballo. Los medios son esencialmente los transmisores de la información, se convierten en el principal vehículo. Pero fíjense algo, en la televisión, por ejemplo, el tiempo es ilimitado y el televidente solo retiene entre un 10 y un 20% de cualquier programa que se reporten datos. En muchas ocasiones, el receptor no recuerda dónde se dijo que se esperaban la ocurrencia de lluvias, vientos fuertes o en sí el aviso o el alerta. Los receptores de la información no conocen mucho la terminología meteorológica. Esos son de los problemas que hay. Y debe fortalecerse la educación pública y de manera permanente. Es importante que los comunicadores estén claros con los lugares geográficos. Los centros de pronóstico secundarios pudieran ser de mucha ayuda. Y orientaciones a la prensa, especialización de más comunicadores en la información meteorológica podría ser una solución. Entendemos que no hay muchos comunicadores especializados en la información meteorológica. Los calificativos, por ejemplo, hay gente que no entiende qué es lo que es moderado, qué es lo que es fuerte, qué es lo que es intenso. En verdad, yo le voy a decir algo. El que está cerca de un río no le interesa qué calificativo tenga el fenómeno. Lo que a él le interesa es decirle, mire, cuando el río llegue a tal nivel, por favor, usted tiene que evacuar. Eso es algo importante. Las comunidades deben trabajar en desarrollar sus planes comunitarios locales. Cuando un elemento meteorológico va a causar trastornos a la población, debe enfatizarse e inclusive ser colocado como titular cuando se haga una publicación por escrito. Hemos visto que nunca la información meteorológica en los periódicos está en el mismo lugar. Siempre está o en la primera página, o se va a la tercera, o se va a la cuarta. No tenemos idea de qué tan importante es la información meteorológica. La audiencia es el público y los medios son la vía para alcanzarlo. Pero los medios, hay factores que influyen. La calidad de la información, el formato que se presenta, el tiempo que va a durar esa información. Si es una información muy larga, la gente se cansa. Pero tampoco puede ser muy corta, porque entonces no le dice nada. Y el contenido de ellos. Señores, de todas maneras, los servicios meteorológicos y los medios deben andar de mano. Son aliados efectivos. Meteorología lo necesita y tiene que utilizarlo para que sus informaciones lleguen a los más necesitados. Colaboración, la planificación en los momentos de peligro,
consistencia en la presentación de productos y que mantengan la calidad tanto en los medios como en los servicios meteorológicos. Deben evitarse los mensajes conflictivos, tener en cuenta siempre los niveles de prioridad. Se supone que un aviso de ciclón tropical debe tener prioridad máxima al momento de publicar una información meteorológica. Para periódicos deben apoyarse con gráficos, es lo más conveniente. En radio debe ser con voz clara, oraciones cortas, estilo relajado. Hay que tener presente que en el caso de los periódicos hay inclusive interés internacional, negocios, comercios. En el caso de la radio, alcanza un gran número de oyentes en condiciones de catástrofe. Puede ser el único medio disponible. Hay emisoras que incluyen información rutinaria del tiempo y a veces tienen alguna información especializada. Pero también se observa con frecuencia que las emisoras de entretenimiento, por ejemplo la de FM, las informaciones que pasan son muy breves. Se hacen transmisiones hoy en día desde el servicio meteorológico, transmiten en vivo o en ocasiones la emisora lo graban para pasarlo en otro momento. Esto puede originar un informe que no se esté adaptando a la realidad, ya que los informes se actualizan en horarios establecidos.